Muy buen día tengan todos, que los bendiga. Vamos a iniciar nuestra reunión de enseñanza y quisiera que lo hagamos haciendo una oración, poniéndonos en las manos de Dios para que sea Él quien nos hable. Padre, te queremos pedir en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, aquel que murió por nosotros para rescatarnos, que nos hables, que nos enseñes, que nos des de tu buen espíritu, para que pueda abrir nuestro entendimiento, ungir con colirio nuestros ojos para que podamos ver como tú nos ves, que podamos entender cuál es el camino que tú has trazado, el ejemplo que nos has dejado, para que andemos en él, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. La semana pasada hablamos acerca de qué es el verdadero cristianismo y hoy vamos a continuar con ese tema, solo que lo vamos a ampliar un poco más y vamos a ver el ejemplo que el Señor Jesucristo nos dejó para que sigamos sus pisadas. Entendíamos la semana pasada que el cristianismo es un concepto sumamente devaluado en la actualidad. Es un término que se malinterpreta, es un término que se ha vuelto un sinónimo de religiosidad, de ritual, de cumplir con ciertos requisitos de un grupo o de pertenecer a un grupo, pero entendíamos que eso es muy distante a lo que es el verdadero cristianismo, que de hecho pensar que ser cristiano es algo de esto, es algo que ofende a Dios, es algo que a Dios le desagrada y que tenemos que quitarnos esos falsos conceptos para poder entonces sí comprender cuál es el estilo de vida que Dios espera de cada uno de nosotros y también para no tener tropiezo en aquellos que son cristianos nominales, pero que son de mucho tropiezo por su mal ejemplo. Leíamos en el libro de Hechos, capítulo 11, que en Antioquía se les llamó cristianos por primera vez. Hoy quisiera que leyéramos desde el verso 25, la semana pasada leíamos el verso 26, para entender mejor a quién se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Saulo es el apóstol Pablo. Y hallándole, le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Bernabé y Pablo eran hombres de Dios, que predicaban y vivían lo que predicaban. Eran un digno ejemplo del Señor Jesucristo en la tierra. Y estando ellos en Antioquía y enseñando a los discípulos que estaban ahí, obviamente enseñaban la sana doctrina y con sus ejemplos vivían como Cristo y era lo que transmitían a los discípulos. Y los discípulos eran seguidores de Cristo porque veían en Bernabé y en Pablo que vivían como el Señor Jesucristo. Predicaban la doctrina tan sana, tan clara, tan directa, con tal respaldo del Espíritu Santo, que los discípulos vivían como ellos y tenían una vida santa, tenían una vida trabajadora, no eran perezosos, tenían una vida consagrada al reino de Dios, buscaban primeramente el reino de Dios y su justicia, no buscaban en primer lugar lo material, no buscaban una seguridad física, no buscaban nada de eso. Tenían su mente, su corazón puesto en el reino de los cielos. Y a ese tipo de personas fue a las que se les llamó cristianos por primera vez. No eran personas que se decían cristianos cuando iban a la congregación, cuando se reunían con los hermanos y en la semana andaban en pecados, andaban con adulterios, con fornicaciones, con mentiras, con codicias, con envidias, con lujurias, con rencores, con amarguras. No, era gente santa. Gente que había sido lavada de sus pecados por la sangre del Cordero, por la sangre de Cristo Jesús, y que estaban enamorados de Cristo de tal manera que habían entregado toda su vida, toda su voluntad para el servicio de Cristo Jesús. A esa clase de personas fue a las que se les llamó cristianos por primera vez. Entendemos que cristiano no es aquel que asiste a una religión.
No es aquel que simplemente ora, lee la Biblia, predica, canta coritos, levanta las manos. No es aquel que hace el bien cada vez que tiene una oportunidad o cada vez que quiere más bien, cada vez que se juntan y se ponen de acuerdo para ir a repartir unos sándwiches a tal o cual lugar, o cuando les tienen que pedir colecta para ayudar a una familia pobre y que a fuerza les tienen que estar diciendo que den o que hagan, que vayan a visitar a un enfermo y que tienen que andar atrás de ellos. No, eso no es ser cristiano. Que aunque sí van, que aunque sí hacen esto o hacen aquello, no por eso son cristianos. Tampoco ser cristiano quiere decir simplemente tener una mejor vida moral, de haber dejado de pecar, haber dejado de hacer muchas cosas malas. Ya no me emborracho, ya no soy un adúltero, ya no golpeo a mi esposa, ya no ando gastándome mi dinero en las drogas. Ahora ya soy más responsable con mi familia, ya soy más respetuoso con mi esposa, ya le dedico algo de tiempo a mis hijos. Esas cosas son buenas. Qué bueno que hayas dejado de hacer las cosas malas. Qué bueno que ahora seas más responsable con tu familia. Pero hay muchas personas que son ateas y hacen esto y muchas otras cosas más, que para nada son cristianos y tienen una vida moral irreprensible. Entonces, no por haber dejado de hacer cosas malas quiere decir que ya podemos ser cristianos por eso. Ser cristiano tampoco es haber recibido a Cristo en el corazón. No es haber hecho una oración del pecador y como por un arte de magia, como por un hechizo, ya nuestra vida cambió porque hicimos la oración del pecador. Eso no es ser cristiano. Jamás se predicó eso en la historia de la iglesia primitiva. El Señor Jesucristo jamás predicó eso. Entonces, hoy ni nunca se es cristiano por hacer una oración. Tampoco se es cristiano porque lloramos. Tampoco se es cristiano porque nos sentimos muy mal, porque ofendimos mucho a Dios, a nuestra familia, a nuestros hijos, y sentimos maripositas en el estómago, y tuvimos un sentimiento muy bonito, muy agradable de haber encontrado a Dios. El verdadero cristianismo es mucho más que una simple emoción. Ser cristiano no es nada de eso. Y entonces podemos concluir que ser cristiano es vivir con el ejemplo que Jesucristo nos dejó. Vivir en las pisadas de Cristo, como dice también en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 24, que en estos versículos es en donde va a estar basada nuestra enseñanza, que dicen de la siguiente manera: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Dice el verso número 21, la segunda parte. También Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Dios no solamente nos dejó mandamientos y mandamientos, no solamente nos dejó una Biblia en la cual podemos leerla día a día y cada día encontramos cosas que nos instruyen cómo debemos vivir, que nos enseñan cómo debemos de ser. No solamente nos dejó el decálogo, o sea, los 10 mandamientos, no solamente nos dejó una serie de requisitos que debemos de cumplir, no nada más nos dejó la palabra escrita en donde podemos entender cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que pide Dios de nosotros, sino que también Dios, en su amor, en su misericordia para con nosotros, nos dejó un ejemplo. Y no fue un ejemplo de un ángel, no fue un ejemplo de un gran hombre, no fue el ejemplo de un rey, no fue el ejemplo de un gran maestro, fue el ejemplo de Dios mismo, hecho carne, hecho hombre como tú y como yo, hecho hombre con las mismas debilidades que tú tienes. El Señor Jesucristo
aunque era Dios, se hizo hombre y fue débil igual que tú. Él también se cansaba, él también se enfermó, él también tuvo dificultades, él también tuvo tristezas, él también tuvo temores, él también sufrió las inclemencias del tiempo y sufrió las injusticias. Él también fue tentado por Satanás para que pecara. Él también sabe lo que es tener una fuerte tentación, una atracción hacia lo malo. ¿Por qué? Porque era carne. Porque él tenía carne y hueso como tú y como yo. Tenía hormonas, tenía todo lo que tú tienes. Vivía en un mundo lleno de pecado, lleno de maldad. Vivía en un país como Israel, lleno de rencor, de amargura, porque estaban aprisionados por el pueblo romano. Y era gente que estaba sumamente deprimida. Un lugar lleno de violencia, lleno de injusticia. Los romanos se habían enseñoreado de ellos de una forma terrible. Y el Señor Jesucristo veía todas esas cosas. Y también se indignaba, también se molestaba, y también era tentado a lo mismo que tú eres tentado. La Escritura nos enseña que el Señor Jesucristo fue tentado en todo, pero que Él nunca pecó. Y es por eso que los mandamientos del Señor Jesucristo tienen mucho valor. Porque no nada más son mandamientos, no nada más son instrucciones como de quien enseña desde fuera y dice, hagan esto y esto y esto. Y si no lo hacen, los voy a mandar al infierno. Ya simplemente porque es de parte de Dios, tiene muchísimo peso sus mandamientos. Pero no nada más nos dejó los mandamientos, también nos dejó ejemplo. Nos demostró que como hombre es posible obedecer los mandamientos y vivir de acuerdo a la voluntad de su Padre, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y es por eso que esos mandamientos que nos dejó cobran un peso más grande, cobran un valor más inmenso, porque además de haber salido de la boca de Dios, el mismo Dios se hizo carne y cumplió como hombre cada uno de los mandamientos. Y en ese cumplimiento nos dejó un ejemplo. Es como aquel que anda sobre la arena de la playa y sus pies se van marcando en la arena. Y cuando llega del otro lado, te dice, tienes que seguir este camino. Ya te dejé mis pisadas, te dejé mis pies marcados para que no te desvíes, para que no te apartes, pero también para que te des cuenta que si es posible vivir esta vida, si es posible andar por ese camino. Sigue mi ejemplo y vas a encontrar la vida eterna. Sigue mi ejemplo y vas a poder agradar a Dios. Hay una historia muy conocida en los Estados Unidos de un general que lo mandaron a Vietnam, aquella guerra, que no entendían para qué iban. Realmente los soldados en su mayoría no tenían el concepto correcto de a qué iban a esa guerra. Pero este hombre les dijo, yo voy a ser el primero en pisar la tierra de Vietnam y voy a ser el último en salir de esa tierra. Primero de todo este convoy voy a entrar yo y de este convoy voy a ser el último. Yo soy el encargado de ustedes. Y cuando los soldados vieron tal ejemplo en su jefe, por llamarle de una manera, ellos se motivaron, ellos vieron un gran ejemplo y estuvieron dispuestos a arriesgar su vida, incluso a perderla, porque tenían un ejemplo a seguir. Porque mi mandamás está haciendo lo mismo que yo estoy haciendo. No es como aquellos príncipes que heredan la autoridad, pero que sus padres eran hombres reales, su padre que era un rey, cumplía con los mandamientos y era un ejemplo para su pueblo. Y todo el pueblo apreciaba a ese rey. Pero muere el rey y ese niño, príncipe caprichoso, llega al trono y quiere que todos los demás sean sumisos. Y les manda y les ordena, pero no tiene autoridad. Y la gente lo obedece tal vez por temor. Lo obedece porque temen que los mande a la cárcel o que los mande a degollar o que los mande a algún castigo. O lo obedecen simplemente porque no les queda de otra, pero no por amor. Y cuando el reino se viene abajo, no tiene seguidores fieles, porque sus mandamientos no tienen peso, porque sus instrucciones no son respetadas, porque Él no da ejemplo. El Señor Jesucristo no fue como este príncipe que llegó al trono. No, el Señor Jesucristo nos dejó mandamientos, nos dejó instrucciones, pero también nos dejó un ejemplo que debemos seguir.
Y es lo que vamos a estar analizando en esta enseñanza, el ejemplo que nos dejó el Señor Jesucristo. Y vamos a desglosar este pasaje que leímos. Vamos a ver en el verso número 22 la primer característica o el primer paso que el Señor Jesucristo nos dejó para que sigamos sus pisadas. Dice la primer parte de este versículo 22 de Primera de Pedro, capítulo 2, dice que el cual, está hablando de Jesús, no hizo pecado. Primer pisada que vemos aquí, que dio el Señor Jesucristo para que la sigamos. Él no hizo pecado. Dirás tú, pero yo ya soy un pecador. Para mí ya no es posible seguir las pisadas porque yo ya pequé. ¿Qué pues haré entonces? Yo ya no puedo ser como Jesús porque Él nunca pecó. Yo ya pequé, incluso ahorita estoy en pecado. Entonces, ¿qué debo de hacer? El Señor Jesucristo sabe que todos caímos en pecado. Pero el mandamiento que ahora nos deja es que nos apartemos del pecado. Esto tiene mucho que ver con la predicación del arrepentimiento. Que dejes de hacer lo malo. El Señor Jesucristo nos dejó ejemplo que sí se puede vivir sin practicar el pecado. Que sí se puede vivir sin caer en pecado. Y nosotros, como seres humanos, tenemos que seguir este paso. Si nosotros no estamos dispuestos a apartarnos del pecado, entonces tampoco nos debemos de hacer llamar cristianos. ¿Por qué? Porque nuestro maestro, porque aquel ejemplo que tenemos, aquel ejemplo de Jesucristo, es un ejemplo sin pecado. Si tú dices, yo no puedo vivir sin pecar, si tú no crees que es posible obedecer el mandamiento de Jesús de vivir sin pecado, de arrepentirte y vivir una vida distinta de las maldades, del mal camino que estás llevando ahorita, entonces tampoco te engañes. No puedes ser cristiano mientras haya pecado. El Señor Jesucristo nos dejó estas pisadas, y como leíamos antes, para que sigamos esas pisadas que nos dejó. El ejemplo que lo dejó no es nada más para que tengamos un ideal y podamos adorar a Jesús. Ojalá que lo adoremos de esa manera, pero no solamente fue para eso, sino para que sigamos sus pisadas. ¿Y qué es lo que pide Cristo de cada uno de aquellos que se dicen ser cristianos o que quieren llegar a vivir una vida del cristianismo? Que se aparten del pecado. ¿Cuál es la segunda pisada que vemos aquí? Ahí mismo en el verso 22, sigue diciendo, ni se halló engaño en su boca. El Señor Jesucristo no andaba engañando a las demás personas, no andaba lisonjeando a los demás. No les andaba vendiendo la idea de llegar al cielo para que lo obedecieran y así tener más discípulos. Él no andaba sacando provecho de los demás. No andaba engañando que les iba a dar un reino si les daban dinero o si les servían o si se volvían sus seguidores, sus discípulos para que la gente viera. No, el Señor Jesucristo, Él no andaba engañando. Él era muy claro, Él era directo y decía la verdad aun cuando le implicaba problemas. Aunque la gente lo aborreciera, aunque la gente lo dejara solo, porque hubo una ocasión que el Señor Jesucristo habló una palabra muy dura y los seguidores, que eran multitudes, dijeron, dura palabra es esta, ¿quién la puede soportar? Y muchos se apartaron del Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesús no les habló con engaño. Él siempre habló sinceramente, franco, directo. Tienen que morir, tienen que tomar su cruz. Ese es el llamamiento que el Señor Jesucristo hizo desde el principio. Y aunque eran palabras duras muchas veces para la gente, el Señor Jesucristo nos dejó ejemplo de hablar verdad en todo tiempo. ¿Cómo debe ser un cristiano? Hablar verdad, no andar engañando a los demás para obtener un beneficio personal. Engañar a los demás, dar una apariencia, dar una imagen, decir mentiras. Eso no tiene nada que ver con el cristianismo. Decir aquí, soy cristiano, amo mucho a Dios, y levantar las manos, alzar tu voz, y en la semana vivir una vida llena de pecado, sin obedecer los mandamientos de Cristo. ¿A quién quieres engañar? No estás siguiendo los mandamientos del Señor Jesús. No estás obedeciendo lo que el Señor Jesucristo nos enseñó. No estás siguiendo las pisadas del Señor Jesucristo. Eso no es ser cristiano. ¿Qué más? Leamos el versículo 23. Dice
quien cuando le maldecían no respondía con maldición, dice el verso número 23 en la primera parte. El Señor Jesucristo era manso, era humilde, como también dice en Mateo 11, versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Decía el Señor Jesucristo, aprended de mí, imítame, sigue mi ejemplo, fíjate cómo soy, que soy manso y humilde de corazón. Él era manso. ¿Y qué quiere decir esta palabra manso? Viene del griego prautes, que significa no devolver mal por mal, o bien indignarse solo en lo justo. El Señor Jesucristo, cuando le hacían un mal, cuando le maldecían, Él no respondía con maldición. ¿Por qué? Porque tenía un carácter manso, humilde, prautes. Se indignaba solo en lo justo, no pagaba mal por mal. Y así como Él fue manso, porque Él era Dios, y Él no merecía ser maltratado como fue maltratado. Él no merecía que le dijeran que por Belcebú era que podía echar fuera a los demonios. Él no merecía nada de eso. Él no merecía las burlas que sufrió, pero Él fue manso, fue humilde, y nos dejó ejemplo para que nosotros también tengamos un carácter manso. Te pregunto, ¿cuál es tu carácter? ¿Eres explosivo? Cuando tu esposa comete un error, ¿cómo la tratas? Cuando tus hijos cometen una torpeza por su edad o por lo que sea, ¿cómo reaccionas? ¿Con groserías? ¿Con ofensas? ¿Con un maltrato hacia ellos? Si eres patrón, ¿cómo tratas a tus trabajadores? O si eres trabajador y tienes un patrón déspota, un patrón injusto y te habla mal, ¿ya andas tú hablando a sus espaldas? ¿Andas maldiciéndole tal vez? No enfrente de él porque tienes temor de que te despidan, pero con tus compañeros andas hablando mal de él, sacando tu coraje, sacando tu rencor, sacando la furia que tienes. ¿O eres manso como el Señor Jesucristo? Tienes un carácter templado, que si te indignas. Yo no estoy diciendo que no sientas mal, que no te sientas incómodo por la injusticia, pero que te indignes solo en lo justo. No porque tengas un patrón injusto, eso te da permiso a ti para andar murmurando de él. Dirás tú, es que mi carácter así es. Así soy yo desde chiquito, muy explosivo. Pero es solamente una explosión. Realmente yo no lo hago por ofender. Yo no lo hago con la intención de lastimar a las demás personas. Yo sí amo a mi esposa. Nada más le grito, pero luego se me pasa el coraje. Luego se me pasa el enojo. Si le digo groserías, si le hablo mal, pero luego se me pasa. Bueno, no eres manso. No eres cristiano, pues. Porque el Señor Jesucristo, que era Dios y tenía toda la autoridad, Él fue manso y nos dejó ese ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Eres tú manso? ¿Tienes un carácter que puedes controlarlo? ¿O esas explosiones te controlan a ti? Esto es ser cristiano. Recordemos que el ejemplo que estamos analizando es el ejemplo del Señor Jesucristo. ¿Qué otra pisada nos dejó el Señor Jesucristo? Aquí mismo en el verso 23, más adelante, sigue diciendo, cuando padecía, no amenazaba. El Señor Jesucristo estuvo dispuesto a padecer por amor a nosotros. El Señor Jesucristo estuvo dispuesto a padecer. Dice que cuando padecía, Él no decía, pero te va a ir mal. Pero cuando mi Padre te juzgue, pero cuando te des cuenta quién soy, cuando te des cuenta que soy el Hijo de Dios, te va a ir mal. No, era verdad. Y la venganza le pertenece a Dios. Y era verdad que les iba a ir mal. Pero el Señor Jesucristo se mantuvo callado, dispuesto a padecer. ¿Y por qué estuvo dispuesto a padecer? Por amor a ti. Porque era necesario que Él se hiciera hombre y cargara tu culpa, que el castigo que tú mereces por tus pecados y que el castigo que yo merezco por los pecados que cometí, a que nuestra culpa se le cargara a Él. El Señor Jesucristo mantuvo su boca cerrada,
no respondía con amenazas, porque nos amaba, porque nos amó hasta la muerte, porque Él estuvo dispuesto a ser desechado, despreciado, como dice en el libro de Isaías 53, verso número 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Despreciado y desechado entre los hombres. ¿Cómo puede ser posible esto? Si Él era Dios, ¿por qué se dejó ser menospreciado? ¿Por qué mejor no vino como un rey poderoso? ¿Por qué mejor no vino con más pruebas, con más señales, con autoridad, destruyendo a todos aquellos que se le oponían? Porque era justo que Dios castigara tu pecado. Y Él dijo, cárguenmelo a mí. Su pecado, su culpa, pónganmela a mí. Estoy dispuesto a sufrirlo. Y aunque esas injusticias eran terribles, Él estuvo dispuesto. Y nos dejó ese ejemplo para que sigamos sus pisadas. No estoy diciendo que nosotros los cristianos, o si tú quieres ser cristiano, debas de dar tu vida para rescatar a los demás y sus pecados sean perdonados. No exactamente. Para esta obra, solamente Jesús es suficiente. Nadie más pudo haber dado su vida para rescatar la nuestra, solamente Dios. Solamente Dios hecho carne pudo haber hecho esta obra. Pero sí nos dejó el ejemplo para que renunciemos a nuestra vida, para que renunciemos a nuestras posesiones, para que esta verdad corra. Para que esta verdad de que Cristo Jesús murió por los pecados de cada uno de nosotros, que vino a rescatar a los pecadores, nosotros nos esforcemos y vivamos para hablar, para enseñar, para predicar a Cristo Jesús, para predicar el perdón de sus pecados en Cristo Jesús. ¿Estás tú dispuesto a renunciar a todo lo que tienes para predicar a Cristo? ¿Estás dispuesto a sufrir, tal vez dejando tus comodidades, e ir a una colonia marginada para predicarles, para llevarles a Cristo? Cristo lo hizo. Cristo dejó el cielo. Cristo dejó todo lo que tenía por amor a nosotros. ¿Estás tú dispuesto a eso? ¿Estás dispuesto a renunciar a tu vida, a renunciar a tus comodidades, a renunciar a tu carro, a renunciar a tu dinero para gastar en un pasaje e ir a predicar a un pueblo, ir a predicar a una tribu indígena? ¿Estás dispuesto a dar tu vida para que la verdad de Cristo sea predicada? ¿O no estás dispuesto? ¿Quieres un cristianismo de 4 paredes? ¿Quieres un cristianismo dominguero? ¿Quieres un cristianismo bonito en donde tengas al pastor que te cuida, te aconseja, te ayuda y dedicado para ti, sirviéndote a ti? ¿Y quieres una iglesia en donde te sirvan a ti? Pues estás muy lejos del verdadero cristianismo. Si tú quieres estar sentado aquí todo el tiempo, si esperas ser cristiano para que se solucionen tus problemas y te vaya bien, pues te estás equivocando. Mejor busca en otro lugar esto. Porque el llamado de Cristo, el ejemplo que Cristo nos dejó es a padecer, a sufrir por amor a los demás. Así como Él sufrió por ti, que tú ahora sufras por amor a los demás, siguiendo su ejemplo. Ese es el verdadero cristianismo. Y a eso es a lo que Cristo nos ha llamado. Tú te dices cristiano, dices que ya te arrepentiste, asistes a las reuniones de oración, oras por las demás personas, pero haces el esfuerzo nada más hasta donde no me implique un sacrificio demasiado grande, hasta donde no implique que tenga que renunciar a lo que a mí más me gusta, o estoy dispuesto a hacer el bien siempre y cuando no me ponga en riesgo. Estoy dispuesto a amar, a entregarme por los demás siempre y cuando mi vida no esté en peligro, siempre y cuando no arriesgue mi patrimonio, siempre y cuando no tenga que moverme, no tenga que hacer esto, no tenga que hacer aquello, y le pones condiciones a Dios. Olvídate. No importa cuántos años tengas diciéndote cristiano, no tienes nada de cristiano. El Señor Jesucristo lo hizo. ¿Quién somos nosotros para ponerle condiciones a Dios? ¿Quién eres tú para decirle a Dios hasta dónde sí puedes dar y hasta dónde no? Espérate, le estás diciendo a Dios. Yo te digo hasta dónde te quiero servir. Oye, ni que le estuvieras haciendo un favor a Dios. Antes bien, ten por dichoso que Dios te dé la oportunidad de poder servirle. ¿Qué es eso de andarle poniendo hasta aquí?
andarle poniendo condiciones a Dios. Estás muy confundido, estás muy errado y a lo mejor estás tan engañado que piensas que esas palabras no van dirigidas para ti. Y si van dirigidas para ti, si tú no estás dispuesto a renunciar a todo lo que posees, aún a tu propia vida, a morir a ti mismo, a padecer para que los demás sean ayudados por Dios, sean bendecidos por Dios, simple y sencillamente no eres cristiano, porque no estás siguiendo las pisadas del Señor Jesucristo. ¿O para qué nos dejó el ejemplo entonces el Señor Jesús? ¿Para qué se dio a la tarea de enseñarnos cuál era el camino? Si finalmente se podía seguir otro camino y tú estás queriendo agarrar un atajo. Es que ese camino está muy difícil. Es un camino de mucho sacrificio, muy complicado. Mejor agarro un atajo por acá. Al fin voy a hacer todo de todas maneras. Nada más eso no, porque está muy difícil. De Dios nadie se puede burlar. Si Jesús nos dejó ese ejemplo, si Él sufrió de esa manera y no amenazaba, se quedó con la boca callada, por amor a nuestras almas, es porque quiere que de la misma manera amemos nosotros a nuestro prójimo. Y no puede ser cristiano una persona que viva algo menos que esto. Tampoco se trata de que lo hagas a la fuerza. Híjoles, es que si lo tengo que hacer para ser cristiano, pues ni modo, pues voy a dar de lo mío, ¿verdad? Híjole, pues ni modo, pues voy a ir a predicar al hospital. A mí me da tanto miedo, me da asco meterme a los hospitales, pero pues si no lo hago no voy a ser cristiano, pues voy a tener que hacer, si no me van a sacar aquí de la iglesia y me van a tener por no cristiano y lo haces a la fuerza. Olvídate, aunque lo hagas, aunque tu cuerpo sea quemado en un madero, aunque te crucifique como el Señor Jesucristo, si no lo haces con el corazón de nada te sirve. Si no lo haces por amor, no por obligación, de nada te sirve. El Señor Jesucristo lo hizo de una manera voluntaria, nadie lo obligó. Leámoslo en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 17 y 18, dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. Y en el verso 18 también dice: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Nadie me obliga. Yo de mí mismo pongo mi vida. Te pregunto, ¿estás dispuesto a hacer cada una de las cosas, cada esfuerzo, negarte a todo lo que posees? ¿Qué tal si Dios te pide a ti, como le pidió a aquel hombre rico: anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y entonces sí, ven y sígueme? ¿Lo harías? No es un mandamiento generalizado, pero Dios sabe a quién le pide las cosas. Jesús le pidió a ese hombre rico que vendiera todo lo que poseía y que lo siguiera. Si a Dios le place decirte a ti: vende todo lo que tienes y repárteselo a los pobres, vete a África con ese dinero que vendas de tus carros, de tu casa, que te jubiles, etcétera, etcétera, de todos los recursos que tengas, y vete a Ruanda a predicar. Vete al Congo a predicar allá a la gente. Vete a Uganda. O no pienses tan lejos. Vete aquí a Chiapas con los indígenas. Vete aquí a los tarahumaras en la sierra de Sonora o de Chihuahua a predicarle a esa gente. Nadie les predica el evangelio. Que están engañados en sus tradiciones, en su religión. Vende todo lo que tienes y ve y sirve a esa gente. No, ¿cómo me va a pedir eso Dios a mí? Si yo estoy aquí muy bien. Yo aquí predico, yo aquí voy al hospital, yo aquí predico en la plaza, yo aquí aconsejo a la gente, yo aquí ayudo a los necesitados y yo me voy para allá. Pues, ¿quién va a hacer aquí las cosas si Dios te manda? ¿Quién eres tú para decirle: aquí soy más útil que allá? ¿Estás dispuesto a renunciar a todo? ¿Estás dispuesto a dejarlo todo por amor? Porque yo he conocido a gente que se les ha dicho: por favor, pudieras ir a predicar a ese lugar, y lo hacen, pero no lo hacen por amor. Lo hacen por obligación, obedeciendo el mandamiento de un hombre, obedeciendo lo que dice un grupo, una institución, pero no lo hacen por amor, ni a Dios y ni a las almas. Te pregunto, ¿estás dispuesto a padecer, a sufrir, a renunciar a todo? Si es que Dios así te lo pide, te deshagas de todo, que es un mandamiento para todos. En el corazón todos tenemos que renunciar a todo. Porque tarde que temprano vamos a dejarlo todo de todas maneras.
Pero si Dios te lo pidiera a ti, de una forma específica, ¿estarías dispuesto? Tal vez ahorita dices, sí, estoy dispuesto hasta las últimas consecuencias, por amor a mi Dios, por amor a las almas. ¿Cuánta gente he conocido así? Y cuando llegó la de veras, fueron los primeros que corrieron, fueron los más cobardes, fueron los que menos amor mostraron a los necesitados, a los pobres, a los huérfanos, a sus propios hermanos. Los abandonaron, aquellos que vociferaban y que se indignaban de que la demás gente no hacía muchas cosas como ellos hacían. Cuando llegó la de veras, fueron los más cobardes. Así es que medita bien realmente si en tu corazón estás dispuesto a sufrir el menosprecio, el despojo de tus bienes, la burla de la gente, por amor a sus almas y por amor a tu Dios. Piénsalo bien, porque Dios sabe tus pensamientos. Dios conoce las intenciones de tu corazón. Y si tú le dices hoy a Dios, Dios, aquí está mi vida, tómala para tu servicio. Recuerda que Él escucha. No vaya a ser que te tome la palabra. ¿Y qué tal si te pasa lo que a Job? Y pierdes todo. Y pierdes tu familia. Y tú no entiendes por qué. Y te quedas tú en la duda, pero ¿por qué, Señor? Si yo siempre te seguí. Dios permitió que Job sufriera eso porque Él se quería glorificar en Job. Para taparle la boca a Satanás de que le decía, nada más te sirve porque lo amas y le das muchas cosas. Y cuando Job se mantuvo firme, íntegro en su amor para con Dios, él fue muy glorificado. Entonces, si tú hoy le dices a Dios, Dios, aquí está mi vida, tómala para tu servicio. Ten cuidado porque Dios escucha. Y si el día de mañana lo pierdes todo, debes de mantenerte firme. Y todo puede ser todo. Pero el cristianismo no es algo menos que esto. Algo reducido. De este ejemplo, de esta pisada que nos dejó el Señor Jesucristo, no es cristianismo. Y no nos engañemos. ¿Qué más? Aquí mismo en el verso 23 sigue diciendo, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quinto paso que vemos que el Señor Jesucristo nos dejó. Él rindió su voluntad a la voluntad de Dios. Él no respondió. Él se quedó callado. Dijo, Señor, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Encomiendo mi causa a ti, Señor. Háganse las cosas como tú mejor quieras, porque tú juzgas justamente. ¿Estás dispuesto a renunciar a tu voluntad? ¿Estás dispuesto a ya morir a ti mismo, a tus gustos, a tus propósitos, a tus metas? Y que se cumpla la voluntad de Dios en tu vida, sea lo que sea. Eso es el verdadero cristianismo. Sexta pisada que vemos que nos dejó el Señor Jesucristo. Verso 24. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Llevó nuestros pecados en su cuerpo hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Estás dispuesto a morir para que esa gente que sus pecados aún no han sido perdonados, sean perdonados? Cristo sufrió hasta la muerte, como dice Filipenses 2, verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Jesús estuvo dispuesto a dejarlo todo, a renunciar todo. ¿Tienes ese mismo sentir? ¿Ese mismo propósito? ¿Renunciar a todo? ¿A morir si es necesario? Jesús estuvo dispuesto no solamente a morir, sino a la muerte de cruz. Y no solamente era la muerte más dolorosa, sino que era la muerte más vergonzosa. Estuvo dispuesto a sufrir el abandono de su Padre por amor a ti. Puedes decir como Pablo, desearía yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a vosotros,
por a ver si alguno de ustedes se puede salvar. O sea, Pablo decía, estoy dispuesto yo a irme al infierno por toda la eternidad para que alguno de ustedes pueda llegar a estar con mi Cristo. ¿Tienes ese amor por las almas? ¿Tienes esa pasión por las almas? Cuando oras por ellos, te quebrantas, lloras, te afliges, te esfuerzas para que puedan conocer la palabra, puedan conocer a Dios. O ni siquiera oras. A lo mejor ni siquiera intercedes por tus hijos. A lo mejor ni siquiera te preocupas por tus vecinos que se están yendo al infierno. No tienes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. No estás siguiendo sus pisadas. No eres cristiano. Cristo nos pide una entrega total, absoluta, renunciar. ¿Por qué lo pide? ¿Por qué lo hizo? Porque Él murió en el madero. Siendo hombre lo hizo. Lo mismo demanda y pide para cada uno de nosotros. Séptimo paso que el Señor Jesucristo nos dejó para que sigamos sus pisadas. Aquí mismo en el verso 24. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. El Señor Jesucristo cumplió con toda la justicia y procuró la justicia. Él vivió en una vida justa y como tú pecaste, tú merecías ser castigado. Tenía que haber un castigo forzosamente por cuanto tú pecaste. Dios es justo. Él puede perdonar, pero en su justicia, si alguien rompe sus mandamientos, obligatoriamente tiene que haber un castigo. Y como Jesús es justo, Él dijo, Padre, tiene que haber un castigo. Yo sé que ellos pecaron, yo sé que ellos te desobedecieron y tú no eres un Dios injusto. A fuerzas tiene que haber un castigo por cuanto desobedecieron, pero ese castigo ponlo en mí. Su culpa, cárgamela a mí. Como que su deuda, apúntamela a mí. Y cóbratelas conmigo, Padre. Él era justo. Él no pasaba por alto la justicia de Dios. Te pregunto, ¿tú eres justo? ¿O te aprovechas de los demás? ¿Buscas esa justicia? ¿No es justo que los pobres estén padeciendo? ¿Te preocupas por los pobres? ¿No es justo que las viudas estén desamparadas? ¿Te preocupas por las viudas? ¿No es justo que los huérfanos estén abandonados? ¿Te preocupas por los huérfanos? ¿No es justo que la gente del pueblo fulano de tal esté abandonado sin el evangelio, sin ningún tipo de ayuda? ¿Te preocupas para irles a predicar el evangelio? ¿Te preocupas por la gente que está en el hospital sin ningún tipo de ayuda porque el gobierno los ha marginado? ¿O porque nunca han tenido una oportunidad de salir adelante? No es justo. ¿Tú procuras la justicia? ¿Te esfuerzas? Eso es ser cristiano. No seamos místicos. No pensemos que ser cristiano es hablar en lenguas y cantar muy bonito y profetizar. No. El cristianismo es muy práctico. El cristianismo es hacer el bien a los demás, es hacer justicia. ¿Eres tú justo? Esto es ser cristiano. Octavo paso que nos dejó el Señor Jesucristo, la última parte del verso 24. Y por cuya herida fuisteis sanados. Él se dejó ser herido para curar nuestras heridas. ¿Por qué tenía que ser herido Él? Si nosotros fuimos heridos por nuestra propia culpa. Muchas de las heridas que tiene nuestra alma fueron por nuestra propia maldad. O por la maldad de otros. Si tú fuiste abusada tal vez de niña, fue por la maldad del que te abusó, de tu primo, de tu padre, de tu hermano, de quien haya sido. Tu alma está herida. Bueno, Cristo estuvo dispuesto a Él ser herido, a Él ser lastimado, a que sus manos fueran traspasadas, su cabeza clavada con una corona de espinas, su espalda dejada como una sola llaga, sus pies traspasados, que su barba fuera arrancada para sanar tus heridas. Él no tenía la culpa. O tal vez tú te metiste a las drogas y ahorita echaste a perder a tu familia. Te metiste al alcohol y toda tu vida está destruida, tienes una cirrosis. Te metiste a la vida libertina y ahorita tienes una enfermedad terrible. Nadie te quiere, todos te aborrecen. Fue por tu culpa. Fue la paga de tus consecuencias, de tus pecados. Pero Jesús dijo,
Hiéranme a mí, lastímenme a mí para que sus heridas sean sanadas, para que él pueda encontrar la paz de su alma, para que él pueda ser feliz, para que él pueda sanar esas heridas. Él estuvo dispuesto a padecer, a sufrir. Te pregunto, ¿estás tú dispuesto a ir y sanar las heridas de los pecadores, de los pobres, de los que han sufrido injusticias? Él lo hizo por ti. Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Tú sales a sanar las heridas de los pobres, de los encarcelados, de los que están presa de la prostitución, los que están presa de las drogas, del alcoholismo, los que están presa de sus pecados, angustiados, afligidos, esos que están presas de sus pensamientos suicidas, presas de la depresión. ¿Estás dispuesto a ir a ayudarlos? Eso es ser cristiano. Punto. Es el ejemplo que el Señor Jesucristo nos dejó. Es el ejemplo que Él quiere que sigamos. Pero hay otros ejemplos también, otras pisadas que el Señor Jesucristo nos dejó. Novena pisada que quiero mencionar. El Señor Jesucristo fue un siervo. Mateo 20, versículo 27. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre, o sea Jesucristo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Estás dispuesto a ser el siervo de los demás? Esta ideología es una ideología rechazada por el mundo. El mundo te enseña a ser el primero siempre, a ser el jefe, aquel que tiene gente a su servicio es lo máximo. Ese es el ideal que se persigue. Y ese es el estilo de vida que se busca, tener gente a tu servicio, ser el mandamás. Bueno, el Señor Jesucristo, Él siendo Dios, vino y se hizo siervo, vino a servir, no a que lo sirvieran. Y eso es lo que nos enseña que debemos vivir, a ser siervos. No estoy diciendo que dejes que se aprovechen de ti, no nos confundamos tampoco. No, ¿estás dispuesto a hacerle el bien a los demás aunque no te paguen con bien? ¿Estás dispuesto a ir a ayudar aunque te menosprecien como menospreciaste tú a Cristo? O como tal vez lo siguen menospreciando y que ya debes dejar de menospreciarlo. ¿Estás dispuesto? El Señor Jesucristo lo hizo. Y sabía que muchos no le iban a creer. Sabía que lo iban a crucificar. Sabía que aquellos a los cuales sanó iban a gritar después, crucifícale, crucifícale. Sabía que aquellos a los cuales alimentó iban a decir, mejor danos a Barrabás, a aquel ladrón, y a este crucifícale, no lo queremos. Él sabía todo eso de antemano. Mas, sin embargo, aún así lo sirvió. Él sabía que Pedro lo iba a negar, y aún así le lavó los pies y lo sirvió. Él sabía que todos sus discípulos lo iban a abandonar. Él sabía que Judas lo iba a traicionar. Y aún así convivió con él y lo sirvió día a día. ¿Estás dispuesto tú a servir a los demás aunque no te recompensen? Aunque no te alaben, aunque no digan cuán bueno eres, ¿estás dispuesto? El mundo enseña que no hagas eso. No, te dice, eso no lo debes de hacer. Piensa en ti mismo. Tienes que amarte mucho a ti. El Señor Jesucristo dice, ama al prójimo como a ti mismo. Haz a los otros lo que quieres que a ti te hagan. Esa es la enseñanza del Señor Jesús. Y no solamente es la enseñanza, es el ejemplo que nos dejó. ¿Estás dispuesto a seguir sus pisadas? Y último paso que voy a mencionar se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo número 12. Mateo 11, 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El Señor Jesucristo nos estaba enseñando que debíamos de ser violentos. ¿Qué quiere decir la palabra violento? Quiere decir de firme resolución. Quiere decir tener firmeza para decidir, no ser tibio. Quiere decir no ser mediocre. Quiere decir ser valiente. El Señor Jesucristo fue valiente, fue de una firme resolución. Yo voy a ir
y voy a morir por ellos. Yo voy a ir y los voy a servir aunque me menosprecien. Yo voy a ir y voy a derramar hasta la última gota de mi sangre para rescatarlos. Fue de una firme resolución. Los cristianos requieren tener esa violencia, en lo que ya entendimos que significa la palabra violencia, de firme resolución, de ser valiente, de ser arrojado, de no ser mediocre, de no tener una entrega tibia. Te pregunto, ¿tú tienes un carácter violento, arrojado, decidido? Cristo, te voy a seguir hasta las últimas consecuencias. Voy a hacer el bien, voy a agradarte, Jesús, porque te amo hasta las últimas consecuencias. Y aunque el mundo se ponga en contra de ti, y aunque todo mundo te niegue, y aunque empiecen a decir calumnias y mentiras en contra de ti, tú te mantienes firme en tu decisión. He decidido seguir al Cordero de Dios. Por los caminos donde Él anda, yo lo voy a seguir. Si Él me dice que haga tal o cual cosa, lo voy a hacer aunque me juzguen de loco, aunque me digan que soy un fanático, aunque me digan que ya perdí la razón, aunque mi familia se ponga en contra de mí, me voy a mantener firme en mi decisión. ¿Así es tu carácter? ¿O eres voluble? ¿Eres sumamente cambiante? Sí, te voy a seguir, Señor. Y en un domingo como esto dices, es verdad, hay que seguir a Dios, hay que darnos por Él. La vida está en Jesús. Pero llega el lunes y, no, hombre, es que está bien difícil. Está muy pesado, es que las tentaciones están bien canijas. No, es que es muy complicado para mí. ¿Dónde está esa firme resolución? Cristo nos dejó ejemplo, nos dejó la enseñanza, pero también nos dejó ejemplo. Él fue firme hasta las últimas consecuencias. ¿Cuál es tu carácter? Voluble, cambiante. Dices una cosa, luego dices otra. No puedes ser cristiano con ese carácter. Voy a ir a predicar a tal lugar. Y al mes ya te cansaste y dejaste de ir. Voy a ayudar a tal persona. Y a las 3 semanas ya no puedes más. Voy a buscar a Dios todos los días. De los 3 días te aburres. No tienes un carácter firme. No tienes un carácter como el de Cristo. Cristo nos dejó ejemplo. Sí se puede seguir. Y no solamente es por obedecer los mandamientos. Vaya, obedecer cada uno de los ejemplos de las pisadas que nos dejó el Señor Jesucristo. A nosotros mismos nos conviene. Hasta es mejor para nosotros vivir como Cristo. Si el peor de los convenencieros diría, no, pues ese estilo de vida es súper buena. Por pura conveniencia lo voy a seguir, no por amor, no por amor a Cristo, no por amor a las almas, más porque me conviene. Te conviene, y no solamente por conveniencia, que no es el propósito que nos debe de mover, sino es porque aquel Jesucristo, el Hijo de Dios, te amó, entregó su vida por ti, para rescatarte, para salvarte. Él dio su vida. ¿No será justo que hoy nosotros también demos nuestras vidas por Él? ¿No será justo que lo obedezcamos? Él es la salvación de nuestras almas. Es la propiciación, el pago de nuestros pecados. Es justo que sigamos su ejemplo. Porque Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Es que Él era Dios. Yo no puedo, no. Él no es injusto para pedirnos algo que no podamos hacer. Si nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, es porque lo podemos hacer. Dios no es injusto. Nos dejó estas pisadas, andemos en ellas. Júzgate a ti mismo. Ponte a la luz de las Escrituras y date cuenta si vives el verdadero cristianismo, si andas en las pisadas del Maestro. ¿Eres cristiano a la luz del ejemplo que nos dejó el Señor Jesucristo? ¿Eres cristiano? ¿O nada más eres cristiano nominal, nada más de nombre? No te engañes. El primer paso que puedes dar para llegar a ser cristiano, para poder agradar a Dios,
es reconocer tu condición. El primer paso que tiene que dar un enfermo para empezar a sanarse o para sanarse, pues es reconocer que está enfermo. Si no reconoce su enfermedad, ¿cómo se va a someter a un tratamiento? ¿Cómo va a ir a que hagan una cirugía? Si no cree, si no acepta que está enfermo. El primer paso para que puedas agradar a Cristo es que reconozcas que no eres cristiano. ¿Quieres ser cristiano? Tal vez tú ya reconoces que no eres cristiano. Este es el camino que hay que seguir. Piensa en esa playa con unas huellas. Cada una de esas huellas que están ahí son pisadas que ya siguió el Señor Jesucristo. Y no solamente el Señor Jesucristo. Hay una gran cantidad de personas que han seguido esas pisadas y hoy están en el cielo. Y otro tanto que está siguiendo las pisadas en esta época. Si es posible. En tus fuerzas no es posible, necesitas la ayuda de Dios. Necesitas la gracia de Dios, pero la gracia de Dios ahí está. Y no la esperes que venga ahorita y como por arte de magia de repente ya puedas hacerlo todo. Primero Él te pide que te arrepientas, que le rindas tu voluntad a Dios, que creas en Él. Y cuando haces esto, entonces sí extiende Él sobre ti su cetro. Extiende su mano para ayudarte, para rescatarte, para favorecerte. Pero tú tienes que tomar la decisión de renunciar a tu vida y vivir para Cristo Jesús. Él te quiere ayudar. Él para eso dio su vida. Da tu vida por Él. Entrégate. Sírvele. Obedécele. Él te quiere bendecir. Pero necesitas primero obedecer sus palabras. Arrepiéntete y cree. Renuncia a tu vida. Es necesario nacer de nuevo. Entrégate a la voluntad de Dios. Y Él te dará el favor, la gracia, la ayuda de su Espíritu Santo para que puedas andar en estas pisadas. Porque dice la Escritura que en camino de santidad andaremos. Y por torpe que seamos, no nos vamos a apartar de este camino. Porque su Espíritu Santo es nuestro guía, es nuestro ayudador. No estamos solos. No estamos diciendo que esto sea algo que esté al alcance de las personas en sus propias fuerzas, a su propia capacidad. Esto viene de Dios. ¿Pero estás dispuesto a pagar el precio? Si no lo estás, esa ayuda no vendrá. Si estás dispuesto, de todo corazón, la ayuda de lo alto vendrá y podrás vivir una vida verdadera, una vida con propósito, una vida con sentido. Hacemos una oración para despedir la reunión. ¿Quieres ser cristiano? Estas son las pisadas. Es esto. No hay otra cosa. Él no pecó. Él no engañaba a las personas. Él era manso. Él no pagaba mal por mal. Estuvo dispuesto a padecer por nosotros. Él no hacía su propia voluntad. Rindió su voluntad a la voluntad de Dios. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo hasta la muerte de cruz. ¿Estás dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias por amor al nombre de Dios? Él es justo, procuró la justicia y quiere que nosotros seamos justos y vivamos en justicia. Él se dejó ser herido para curar nuestras heridas. Él se hizo siervo para que nosotros también seamos siervos de los demás. Y Él era de un carácter decidido, firme, valiente. Él quiere que tú tengas un carácter firme, decidido y valiente. ¿Estás dispuesto? ¿Quieres ser cristiano? ¿O pensabas que eres cristiano y no cumples con las pisadas de Cristo, con el ejemplo que nos dejó Cristo? No te engañes. No te engañes. Mejor reconoce para que puedas alcanzar la gracia verdadera de Dios. Padre, que tú aclares la palabra a cada uno de los presentes. Que tú des luz, Señor. Que des entendimiento para que cada uno pueda entender en dónde está parado y qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene. Que abras los ojos para que todos aquellos que están engañados se les quite ese engaño. Que esas escamas que tienen en sus ojos que les imposibilitan ver
su verdadera condición, sean quitadas, Señor. Y Señor, que esta verdad tuya, que cada uno de estos pasos que tú nos dejaste, nos motiven a seguirte. Lejos de desanimar, que decidan seguirte, Señor. Que cada uno de los que estamos aquí reunidos, decidamos vivir como Cristo vivió por amor